Descubrí que era el heredero único de 12 millones, pero aún perturba lo que encontré. La noche estaba envuelta en un manto de misterio y sombras, como si la misma oscuridad guardara secretos tan valiosos como el dinero que recién había descubierto. Al abrir aquella carta polvorienta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era un aviso de un abogado con un nombre que resonaba como un eco en mi memoria. Un eco de un abuelo que nunca conocí. Mi corazón latía desbocado mientras leía que era el único heredero de una fortuna de 12 millones de dólares. ¿Cómo era posible? Los murmullos de mi familia sobre la herencia perdida ahora se convertían en un hecho tangible. Pero al mismo tiempo una sombra oscura se cernía sobre mi mente. El dinero venía acompañado de un legado y de un secreto. Eran detalles, pequeños trozos de una historia que no encajaban. La fecha de la carta parecía coincidir con la desaparición de mi abuelo años atrás. El ambiente se hizo pesado, como si el aire estuviera cargado de sombras, y empecé a temer que detrás de cada billete hubiese un horror oculto. Mis manos temblaban, las palabras en el papel comenzaron a bailar ante mis ojos, distorsionando la realidad, y una pregunta atormentaba mi mente. ¿Qué había pasado realmente? La sed de conocer la verdad me empujaba hacia el abismo de lo desconocido, y me sentía atrapado entre la codicia y el miedo. Un día, mientras husmeaba entre viejos recuerdos en el desván, tropecé con una caja polvorienta. El sonido del metal al chocar resonó como un trueno en el silencio pesado del lugar. Dentro hallé fotografías descoloridas, rostros desconocidos, miradas perdidas. Algo golpeó mi pecho, una sensación de pavor y fascinación a la vez. Comencé a comprender que mi herencia podía traer más que riqueza, podía traer la maldición de un pasado oscuro y lleno de secretos. Cada imagen era un ladrillo más en la construcción de ese misterio que me arrastraba. ¿Fue un gesto más de codicia que un legado de amor? La pregunta me carcomía. Sentí un nudo en la garganta. Quería saber más, no podía detenerme ahora. Todos mis instintos decían que esta búsqueda se convertiría en un viaje lleno de peligros y revelaciones. Me sentía como un explorador en tierras desconocidas, donde lo que había una vez era familiar, ahora se tornaba una tierra hostil. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Con cada imagen que iba descubriendo, la inquietud en mi interior crecía. Aquella herencia era solo la punta de un iceberg que prometía un choque de emociones. La curiosidad se tornaba en obsesión. ¿Qué había ocultado mi abuelo? ¿Por qué lo había hecho? Sentí que estaba al borde de un abismo y no podía darme la vuelta. La historia que creí conocer ahora se desmoronaba, y cada pequeño descubrimiento me acercaba más a una verdad que podría cambiar todo lo que sabía sobre mi familia. ¿Estaba preparado para afrontarlo? Con cada paso que daba, sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que nunca había imaginado. El sol apenas despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un gris tenue que parecía presagiar tormenta. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras hojeaba las fotografías. Cada imagen traía consigo un eco del pasado, un hombre de mirada oscura, de pie frente a una casa antigua, rodeado de personas que parecían felices pero que al mismo tiempo ocultaban un dolor palpable. Entre las fotografías encontré un pequeño cuaderno, desgastado por el tiempo. Mis manos temblaban al abrirlo y con cada página que pasaba, la historia se volvía más inquietante. Las notas estaban escritas en una caligrafía irregular, como si hubieran sido escritas apresuradamente. Hablaban de rivalidades, amenazas y de algo más siniestro. Frases como no puedo confiar en quienes me rodean y la maldición de la familia nunca se olvida saltaban a la vista. Cada palabra era un puñal clavándose en mi mente alimentando mis temores. El dinero que estaba a punto de heredar no solo representaba riqueza, sino una carga. ¿Era este el legado de mi abuelo? Una herencia manchada de traición y sufrimiento. Dejé caer el cuaderno y por un instante, dudé si debía continuar con mi búsqueda. Pero el deseo de desentrañar la verdad me empujó más allá del borde de la incertidumbre.
Decidí salir inmediatamente, necesitaba respuestas, subí al coche y conduje hacia la única dirección que conocía, la dirección donde había vivido mi abuelo. La carretera serpenteaba, oculta entre árboles frondosos, como si intentara guiarme a un lugar del que es mejor estar lejos. El chirriar de las hojas bajo mis ruedas agudizaba mi ansiedad. Comencé a pensar en todo lo que había descubierto, en cómo esas revelaciones retumbaban con el eco de la historia familiar que tanto había ignorado. Al llegar, me detuve frente a una casa antigua, con la pintura descascarada y un jardín descuidado. Era el lugar donde se tejían las leyendas familiares, la casa que había sido un refugio pero que ahora parecía un mausoleo. Me acerqué y la puerta se abrió de inmediato, como si alguien me estuviera esperando. Una mujer mayor con rasgos que resonaban en mi mente como una melodía olvidada, se encontraba allí. Era mi tía abuela, una figura que había estado ausente en mi vida, pero que parecía estar llena de historias no contadas. Estaba esperando que vinieras, dijo con una voz que resonaba con sabiduría y tristeza. Sus ojos tenían un brillo enigmático, como si conocieran un secreto que los demás habían escondido. Sin que le hiciera ninguna pregunta, comenzó a contarme sobre mi abuelo. Cada palabra suya levantaba un nuevo velo en la historia familiar, conectando las piezas que había comenzado a encajar en mi cabeza, pero en medio de sus relatos, un sonido interrumpió nuestras palabras, un fuerte golpe en la puerta trasera. La tensión se volvía palpable. Mi corazón se disparó y la mirada de mi tía abuela se tornó sombría. En ese instante supe que la búsqueda de la verdad no solo despertaría los secretos del pasado, también podía traer peligros que jamás había imaginado. Mientras me acercaba a la puerta, el aire se volvió pesado de expectativa. Sabía que cruzar ese umbral podría significar enfrentar no solo las verdades, sino a aquellos que evitarían que esas verdades fueran reveladas. Detrás de la puerta, el misterio que me acompañaba estaba a punto de desvelarse, y no tenía idea del tipo de monstruo que podía acechar al otro lado. La puerta tembló nuevamente, haciendo eco por toda la casa. Sentí que mis músculos se tensaban. Cada paso hacia allí era una batalla interna entre el miedo y la curiosidad. Con una mano sudorosa alcanzaba el picaporte cuando, inesperadamente, mi tía abuela me agarró del brazo. «No abras», murmuró, su voz un susurro cargado de pánico. Sus ojos, antes enigmáticos, ahora brillaban con un temor que me heló la sangre. Era como si el aire a nuestro alrededor se hubiera vuelto denso, cortante. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, casi como una declaración de guerra. La puerta parecía protestar ante la inminente violación de su intimidad. Miré a mi tía abuela, buscando respuestas en su expresión. La preocupación le arrugaba la frente mientras apretaba su mano sobre mi brazo como si quisiera retenerme en un lugar seguro, aunque sabía que no había tal refugio. «No pueden saber que estás aquí», dijo, su aliento entrecortado. Ellos están buscando lo que tú encuentras», mis pensamientos ardían. ¿A quiénes se refería? ¿Qué habían hecho? Necesitaba saber más y el tiempo se consumía rápidamente. Se escuchó un último golpe y la puerta, junto con mis esperanzas de un encuentro pacífico, crujió bajo la presión. «Rápido», ordenó mi tía abuela, arrastrándome hacia la habitación que había sido su refugio en mis visitas pasadas. Allí las estanterías abarrotadas de libros antiguos parecían susurrar secretos a medida que entrábamos. Ella cerró la puerta detrás de nosotros, sellando el temor en aquella pequeña habitación. «¿Por qué están aquí?» «¿Quiénes son ellos?», pregunté, mi voz apenas un hilo entre la tensión. Ella tardó en responder, sus ojos parpadeando, contemplando el abismo que se había abierto entre nosotros. «Son los que quieren lo que tu abuelo dejó. No es solo dinero, hay algo más, algo oscuro que ha estado oculto por años. Él hizo enemigos, y esos enemigos no olvidan. Ellos creen que detrás de cada herencia hay un secreto que los puede convertir en lo que no son», explicó, casi incapaz de sostener su respiración ante la verdad que se estaba desplegando. Lo que sentí dentro de mí era un torbellino. El peso de 12 millones se convertía en un fardo que apenas podía soportar, mientras la idea de enemigos acechando en las sombras me llenaba de pavor. Mis manos comenzaban a temblar, y por un instante todo lo que quería era escapar, pero entonces el sonido de nuevas voces llegó a mis oídos, susurros que se filtraban a través de las paredes. «Entrar no puede escapar», los hombres estaban hablando, aferrándose a esa puerta que me había revelado un mundo del que no estaba preparado. Nuestras vidas se entrelazaban de maneras que no comprendía del todo, y en un giro inesperado, el peligro se sentía inminente.
Necesitamos salir de aquí, dije, tomando la mano de mi tía abuela. Ella asintió y juntos nos movimos hacia la ventana más cercana, buscando una vía de escape en medio de la incertidumbre que se cernía sobre nosotros. ¿Podría mi familia atesorar una historia tan oscura como para invitar al peligro directamente frente a nosotros? Mientras luchábamos por abrir aquella ventana, la presión en mi pecho se intensificaba. Había un secreto que debía descubrir, algo más que el dinero y las traiciones. Y mientras me lanzaba hacia la luz que dejaba entrar aquella ventana, sentí que un destino mucho más siniestro me aguardaba. Y si en mi búsqueda de la verdad me encontraba con lo último que jamás quise encontrar, el rostro de mi tía abuela se iluminó brevemente con la esperanza, los gritos al otro lado creaban una sinfonía caótica, un recordatorio siniestro de que la verdadera pesadilla recién comenzaba. ¿Quiénes eran esos hombres y qué deseaban de mí? En la confusión, una pregunta me atravesó la mente: ¿quiénes eran aquellos que estaban dispuestos a todo por la herencia y los secretos que había heredado? El viento soplaba con fuerza al otro lado de la ventana, susurros de libertad mezclados con el eco de los murmullos amenazantes. Mi tía abuela estaba en completa alerta, sus ojos recorrieron la habitación como si en cualquier momento pudieran surgir sombras de un lugar olvidado. Finalmente la ventana cedió, revelando un exterior peligroso y desolado. Era un abismo, pero también nuestra única esperanza. ¿Lista?, pregunté asustado pero decidido. Ella respiró hondo mientras miraba fija en la ventana. Tan lista como puedo estar, respondió con una nota de valentía que quería creer. Nos asomamos por la abertura, la brisa fría chocando contra nuestro rostro. El jardín de la casa se extendía ante nosotros, un laberinto de maleza y sombras, donde cada arbusto parecía esconder un recuerdo. Aún con la adrenalina corriendo en mis venas, pensé en lo que dejábamos atrás. Todos esos secretos viejos se quedarían ahí, pero habría alguno tan poderoso que pudiera seguirnos fuera. Sin embargo, la presión era abrumadora. Los gritos de los hombres cruzaban el aire como flechas. Los encontramos. No puede estar lejos. Resonaron las voces con desesperación. Una ola de pánico me golpeó cuando vislumbré la figura de un hombre asomando detrás de la puerta de la habitación. La desesperación me invadió y sin pensarlo salté. Mi tía abuela me siguió, y por un breve momento, ambos vibramos en la misma energía electrizante del escape. Al caer al suelo, el pasto húmedo absorbió el sonido de nuestras caídas. Cubriéndonos de la vista, comenzamos a correr hacia la esquina más oscura del jardín, donde la sombra de un viejo árbol nos ofrecía refugio momentáneo. ¿Hacia dónde?, grité, mirando a mi tía abuela con ansiedad. Su mirada estaba encendida por la urgencia. Detrás de la cabaña al fondo. Allí se esconde el secreto de la familia y lo que ellos buscan, susurró basada en una intuición que apenas podía compartir. Nos movimos como sombras, cada paso silencioso, cada respiración controlada. Mientras me deslizaba entre los arbustos, no pude evitar sentir que un hilo invisible nos ataba a cada uno de esos secretos. ¿Qué podía haber tan poderoso en el legado de mi abuelo que esos hombres estuvieran dispuestos a arriesgarlo todo? Cuando llegamos a la cabaña, la puerta de madera estaba entreabierta, como invitándonos a entrar en otra dimensión. Un ligero sonido de crujido nos alertó. ¿Habría alguien más allá? La oscuridad del interior se sentía viva, cada rincón un eco de lo desconocido. Toma esto, me dijo mi tía abuela mientras me pasaba un viejo candil que había encontrado en el camino. Nos necesita una luz. Acepté el objeto, la frialdad del metal contra mis manos me hizo sentir más tangible el peligro. Mientras entramos, la luz parpadeante apenas iluminaba la habitación. Las sombras danzaban, convirtiendo antiguos muebles en figuras fantasmagóricas. El aroma a humedad y descomposición invadía el aire, golpeando mis sentidos. Hay un diario, dijo de repente mirándome con urgencia. El diario de tu abuelo. En él está todo. Los secretos y quizás quiénes son ellos. Sin pensarlo me lancé en busca del diario. Mis manos temblaban cuando comencé a registrar estantes polvorientos y rincones oscuros. En cada momento, la sensación de que estaba a punto de revelar algo que cambiaría todo crecía. Esa sensación de que el verdadero horror estaba apenas por despertar me heló la sangre. De repente, un ruido sordo retumbó en el exterior. Las voces se acercaban. «Entrar ahora», gritaron. Mis pulsos se aceleraron mientras miraba a mi tía abuela. Ella tenía una resolución esquecida en su mirada,
como si ya hubiera enfrentado esta realidad antes. Es hora de que descubras la verdad, murmuró con un brillo en los ojos. Se sintió como un preámbulo, una advertencia. La pantalla de la vida que había estado acostumbrado a vivir se estaba levantando. ¿Qué terribles secretos guardaba mi abuelo? ¿Qué verdad ocultaba el legado por el que esos hombres arriesgaban su vida? Y más importante aún, era yo. Realmente quien ellos creían que era. La puerta de la cabaña ya estaba forzada y ante nosotros se abriría un nuevo capítulo lleno de misterios. El sonido de la puerta cediendo pareció estremecer el suelo bajo mis pies. Mi corazón latía como un tambor descontrolado mientras miraba a mi tía abuela. Ella se inclinó hacia mí susurrando en una mezcla de miedo y determinación: no podemos dejar que nos encuentren. Debemos encontrar el diario antes de que la interrupción de su frase requirió de toda mi atención. La puerta se abrió lentamente y la luz de afuera se coló en la habitación añadiendo otra capa de inestabilidad a nuestro refugio. Con la linterna temblorosa en mano, me apresuré hacia un rincón polvoriento donde creía que el diario podría estar escondido. Contra las paredes, viejas cajas estaban apiladas sin orden. Mis dedos recorrían la superficie cubierta de polvo, tratando de reconocer un indicio, una pista. Aquí, exclamé al encontrar una carpeta desgastada. El pulso de esperanza y miedo competía en mi pecho. Mientras me disponía a abrirla, una sombra oscura pasó rápidamente por la pequeña abertura de la puerta. Tanto la tía abuela como yo contenimos la respiración. El sonido de botas en el suelo de madera resonó como un tambor de guerra. La realidad se sentía aplastante. Si ellos entran, todo habrá terminado, dijo ella con un parpadeo de luz en su mirada. No hay tiempo. Tienes que leer lo que encuentres, y rápido. La desesperación en su voz me empujó hacia adelante, así que sin miedo, abrí la carpeta. Las páginas estaban amarillas, y la escritura era ilegible en algunos lugares. Sin embargo, entre las líneas, una frase llamó mi atención: el legado que heredara no solo trae riqueza, sino también mi mente giraba a 1000 por hora. Mi abuelo había sido un enigma, pero ahora, los retazos de su historia parecían cobrar vida. Con cada palabra, sentía que me acercaba más a algo siniestro. ¿Qué tratos hizo él con esos hombres? ¿Por qué estábamos en peligro? Me pregunté en silencio. Luego, un par de páginas más adelante, encontré un mapa. Sus coordenadas estaban marcadas con una X. Mi corazón se aceleró ante la posibilidad de respuesta. Un grito desgarrador sonó fuera de la cabaña, y mis instintos me decían que no teníamos tiempo que perder. Lleno de terror, me giré hacia mi tía abuela. ¿Cómo sabemos que no es una trampa? Debemos confiar en la historia de la familia. Si hay algún contenido que puede protegernos, es ese mapa, afirmó su voz calmada y firme, aunque me parecía que había algo más que ocultaba. El sonido de pasos resonando cada vez más cerca provocó que la linterna parpadeara más intensamente. Rápido, vamos. Gritó instándome a salir, pero antes de que pudiera hacerlo, un golpe firme en la puerta hizo temblar la estructura. El miedo se expandió por mi cuerpo como un veneno. ¿Qué pasaría si abrían la puerta y descubrían que el diario estaba en mis manos? ¿Qué tan alto sería el precio que tendría que pagar por conocer los secretos de mi familia? Justo en ese momento, un fuerte crujido sacudió la estructura de la cabaña. La puerta se tambaleó sin poder resistir más. Mientras me urgía a permanecer oculto, un sentimiento de fatalidad enraizado me decía que los hombres que buscaban respuestas no se detendrían ante nada. Si lograban entrar, la vida tal como la conocía cambiaría para siempre. Ahora. Grité y corrimos hacia la puerta trasera. El golpe resonó nuevamente, pero esta vez nosotros teníamos un plan. O al menos así lo creía. Al llegar a la espalda de la cabaña, vi la salida, pero algo me detuvo en seco. «Espera el mapa», exclamé recordando que aún debía asegurarlo antes de escapar. Pero mi tía abuela me miró desesperadamente. «No hay tiempo. Tu vida es más importante que eso». Una última mirada hacia lo que podría ser la clave de todo estaba en mi mente, los pasos seguían acercándose. ¿Podríamos escapar? ¿Y si lo hacíamos, cómo podría enfrentar la verdad que se avecinaba detrás de esas coordenadas? La tensión se apoderó de mí mientras miraba a mi tía abuela. No puedo dejarlo, murmuré, aunque sabía profundamente que estaba luchando contra el tiempo. En ese instante la puerta trasera, hecha de vieja madera, retumbó con un nuevo golpe, más fuerte que los anteriores.
No podemos, gritó ella, su voz rasgada por el miedo. Ellos están buscando lo que hay dentro del diario. Si entras en esa habitación, jamás volverás a salir. Pero algo en mi interior me decía que el mapa era vital, que sin él no tendría la mayor pista de qué era lo que realmente estaba en juego. Sin embargo, la urgencia me llevó a un estado casi frenético. Podemos salir, buscar un lugar seguro y luego volver por el diario, sugerí, aunque mis palabras fueron más un consuelo para mí mismo que un plan realista. La mirada de mi tía abuela se intensificó, leyendo mis intenciones. Escucha, dijo lentamente, el mapa, si lo descubren, puede llevarte a un destino del que no hay regreso. Tu abuelo lidió con ellos y hizo sacrificios para mantenernos a salvo. Mientras ella hablaba, la puerta se sacudía una vez más, y la madera crujía como si estuviera a punto de rendirse. Mis pensamientos se llenaron de visiones de prensa, de horror y secretos que llenaban la historia de mi familia. ¿Acaso era verdad? ¿Y si el mapa y el diario contenían lo que necesitábamos para enfrentarlos? De repente mi corazón se detuvo. Una voz masculina resonó fuera de la cabaña, baja pero amenazante: sabemos que están aquí. Suelten el diario y les dejaremos ir. De lo contrario, no tendremos más remedio que entrar por las malas. La amenaza, clara y directa, hizo que un escalofrío recorriera mi espina dorsal. Debemos irnos ahora, insistí, aunque el miedo se hacía más fuerte. Pero ella parecía pensativa. Hay algo más que no te he contado. Ahora su voz era apenas un susurro. El mapa te llevará a un lugar, sí, pero también a un encuentro con personas que no esperan llegar a este punto, tía. No hay tiempo para eso, le respondí, la adrenalina pavimentaba mis palabras. Pero ya no estaba seguro de a dónde iríamos ni de qué hacer. Con un último vistazo a la carpeta sobre la cama, decidí en mi mente que la única salida era salir de allí, a cualquier costo. Sin más, la abrí. En cuanto lo hice, un destello de luz iluminó la esquina con el mapa, vibrante y lleno de promesas de secretos ocultos. Mis manos temblaron mientras lo deslizaba bajo mi chaqueta. La mirada de mi tía se mezcló entre el llanto y la determinación. Este lugar nunca fue suficiente para esconderse. Tienes que correr. Ellos vendrán y no mostrarán piedad, dijo con desespero en su voz. Lo entendí al instante. El solo hecho de tener el mapa tenía un peso abrumador. Ahora. Insté abriendo la puerta trasera con todo mi ser, y al salir, el aire fresco me acolchó. La oscura silueta de la cabaña se hacía más lejana a medida que nos adentrábamos en el bosque. Sin embargo, en el fondo de mi mente, esa voz persuasiva seguía gritando: ¿qué secretos están a punto de revelarse? ¿Qué hay realmente detrás de ese mapa? Mientras corríamos, el eco de los pasos resonaba tras nosotros cada vez más cerca. Pero había algo más. Un pulso de energía, un pequeño hilo de esperanza, me decía que cada latido nos acercaba a la verdad. A medida que entrábamos en la oscuridad del bosque, comprendí que no solo estábamos huyendo de los hombres que nos buscaban. Nos adentrábamos en un misterio más profundo, uno que prometía responder preguntas sobre mi abuelo y los secretos que había dejado atrás. La incertidumbre me llenó. ¿Y si esos secretos eran peores de lo que temía? ¿Y si aquellos hombres no buscaban solo el diario, sino algo aún más siniestro? La fría brisa nocturna cortaba como un cuchillo mientras huíamos, llevando con nosotros el peso del mapa y el temor palpable de ser atrapados. Cada hoja que crujía bajo nuestros pies resonaba como un grito en la oscuridad, alarmando a cualquier ser oculto en el bosque. Miré hacia atrás, buscando si la sombra de aquellos hombres todavía nos seguía, pero la penumbra se tragaba todos los ruidos. ¿A dónde iremos?, pregunté en un susurro, sintiendo un nudo crecer en mi estómago. La preocupación en el rostro de mi tía abuela era evidente, pero no tenía respuestas que ofrecerme. Ella también parecía atrapada entre la urgencia y una confusión abrumadora. Debemos llegar al viejo faro, allí hay más respuestas, murmuró, su voz quebrada resonando entre los árboles. Tu abuelo dejó pistas allí, algo que controlaba lo que ellos buscan. Mis pensamientos danzaban entre la aparición de esos hombres y la incertidumbre de si de verdad podríamos encontrar respuestas. ¿Cómo podía un faro, un simple faro, contener la clave de todo esto? La imagen de la cabaña, de los golpes en la puerta y de la voz amenazante fuera aún rondaba mi mente. ¿Realmente habríamos escapado a tiempo? El eco de la amenaza seguía resonando en mis oídos,
las sombras se alzaban a nuestro alrededor, y a cada paso, los árboles parecían susurrar secretos oscuros, incluso sus ramas se estremecían de un modo inquietante. La trama se tensaba más. En ese momento mis ojos se fijaron en algo iluminado a través de la bruma. Era un patio, una antigua casa en ruinas escondida entre los arbustos. Esa podría ser una buena oportunidad para escondernos, dije rápidamente señalando en dirección a la casa. A mi tía abuela no le gustaba la idea, pero ella sabía que no teníamos muchas opciones. Corriendo hacia la casa, un sentido de urgencia se apoderó de nosotros. Nos escabullimos dentro y una vez que la puerta chirrió al cerrarse, el silencio nos envolvió como un manto. Mientras me recuperaba de la carrera, la penumbra dentro de la casa me permitió ver objetos polvorientos y desmoronados. Cajas viejas y muebles cubiertos de hojas de parra estaban repartidos por el lugar. De repente un brillo plateado en la esquina me llamó la atención. Me acerqué y descubrí una antigua brújula, su aguja temblorosa fluctuando con una energía inquietante. Tía, ven a ver esto, la llamé sintiendo un escalofrío que recorría mi espalda. Al acercarse, ella se detuvo en seco. Esa brújula no es normal. No apunta al norte, dijo, preocupación evidente en su voz. ¿Qué más está en juego aquí? Mientras la observábamos girar, me acordé del mapa y de las palabras de mi abuelo sobre la importancia de seguir la verdadera dirección. Miré de nuevo al mapa guardado bajo mi chaqueta, la urgencia de su contenido ahora más palpable que nunca. La brújula comenzó a girar cada vez más rápido, como si algo en esta casa antigua la activara. Debemos salir de aquí, ahora. Algo no está bien, exclamó mi tía, su expresión reflejando una mezcla de miedo y determinación. Pero antes de que pudiéramos movernos, un estruendo resonó desde la entrada, obligándonos a girar hacia la puerta. Las sombras empezaron a moverse. Las almas enredadas en la oscuridad provocaron un horror indescriptible. La única salida se cerraba y la tensión se convertía en terror puro. La casa, que parecía un refugio, podría convertirse en nuestra prisión. Podíamos confiar en lo que estábamos descubriendo, o estábamos, de hecho, adentrándonos aún más en la oscuridad. Mientras las luces comenzaban a iluminarse desde la entrada, una pregunta se plantó en mi mente: ¿quién realmente nos perseguía? ¿Y por qué se habían dispuesto a luchar hasta el final? La puerta crujió al abrirse lentamente, revelando una figura esbelta bañada en un brillo nebuloso. Sus ojos, como dos pozos oscuros, parecían devorarnos. No había forma de escapar. La figura se detuvo a unos pasos de nosotros, un halo de energía maligna rodeaba su presencia. Creían que podrían esconderse de mí, su voz resonó, un eco escalofriante que hizo temblar las paredes de la casa. Miré a mi tía abuela, sus manos se aferraban fuertemente al borde de la mesa, intentando mantenerse firme. La brújula en mis manos empezaba a vibrar, como si intentara advertirme de un peligro inminente. ¿Quién eres? Solté, tratando de que mi voz sonara firme, pero el miedo amenazaba con romperme. Soy quien se encarga de recuperar lo que le pertenece a mi maestro. Y tú tienes algo que le pertenece, dijo, su mirada examinando cada rincón de nuestras almas. Cuando mencionó a su maestro, el nombre resonó en mis pensamientos. En mi memoria, un grave sentimiento de culpa me invadió. La oscuridad que me acosaba estaba más cerca de lo que pensaba. La brújula giraba de manera frenética, y en un instante mi tía abuela la tomó de mis manos y la lanzó hacia el suelo. El cristal se rompió en un estallido de luz que iluminó la habitación, revelando fragmentos de un pasado que parecía siempre oculto. Esto no es solo un objeto, es un sello, dijo mi tía, su voz temblorosa. Tu abuelo estaba protegiendo algo terrible. Las luces comenzaron a parpadear mientras la figura oscura se acercaba lentamente, el aire se volvió denso y difícil de respirar. Cada inhalación era como alentar el pánico que crecía en mi pecho. Nos lo llevaremos de nuevo, el legado ha comenzado, clamó la figura mientras la oscuridad parecía descender, cubriendo todo a su paso. De repente un fuerte ruido sacudió el suelo. La casa tembló y la ventana se estrelló en 1000 pedazos, atrayendo la atención de esa presencia ominosa. Ve por el mapa, ahora, gritó mi tía, lanzándose hacia una esquina oscura del cuarto. La figura giró hacia ella en un abrir y cerrar de ojos, pero yo, tomado por un instinto de supervivencia, di un paso al frente. Con los nervios a flor de piel, tomé el mapa, un regalo que ahora sabía era la clave de un oscuro heredero. Con un esfuerzo titánico desgarré la parte inferior del mapa,
donde había marcas inusuales. No te atrevas, vociferó la sombra, el aire alrededor de él se volvió feroz. El tiempo parecía detenerse mientras el mapa se iluminaba, proyectando símbolos en el suelo, revelando un sendero oculto que se proyectaba al más allá. Detente, grité, consciente de que en ese momento tomábamos un riesgo monumental. La figura se detuvo vacilante ante el destello de lo desconocido que ahora se abría ante nosotros. Podrás proteger lo que te pertenece o la oscuridad reclamará el legado por siempre, murmuré, sintiendo que el destino de nuestras vidas rápidamente se estaba definiendo. No, no puedes hacer eso, la figura exclamó mientras el camino de luz comenzó a extenderse, llevándonos a un futuro incierto. Pero el camino solo llevaba a una pregunta candente, ¿qué otros secretos se revelarían si cruzábamos esa línea? Mientras la sombra se acercaba, su mirada fija en mí, comprendí que el faro no solo guardaba respuestas, sino que poseía la frontera entre la vida y la pérdida total. Mi tía me agarró del brazo y, en un instante de valentía, grité, hacia el faro, tía. Es la única esperanza que nos queda. La figura se desvaneció en la penumbra justo antes de que diera el salto hacia el camino. La adrenalina corría por mis venas mientras saltábamos, dejando atrás la casa en ruinas. Pero antes de salir, un eco resonó, recuerden, la oscuridad siempre espera el regreso. Corriendo hacia la salida, mi mente daba vueltas, ¿qué secretos revelaría el faro, y a qué nos enfrentaríamos cuando finalmente lo alcanzáramos? El aire exterior nos golpeó con la frialdad de la noche, inesperadamente refrescante tras el caos del interior. La luna, pálida y distante, iluminaba el camino hacia el horizonte, pero su luz parecía opaca, como si algo oscuro acechara en las sombras. Vamos rápido, instó mi tía abuela, arrastrándome hacia el sendero que se dibujaba ante nosotros. Cada paso parecía prolongar el eco de la figura tenebrosa, y la advertencia, la oscuridad siempre espera el regreso, resonaba en mi mente como un mantra aterrador. A medida que avanzábamos, el mapa, quebrado pero vibrante, brillaba débilmente en mis manos, mostrándonos un recorrido. Era una mezcla de desesperación y determinación la que me impulsaba hacia el faro, un lugar que latía con promesas y peligros. No podía dejar que la sombra nos siguiera. No podía permitir que se apoderara de lo que pertenecía a mi familia. ¿Qué tenemos que proteger, tía?, le pregunté, al borde de la desesperación. ¿Qué es lo que ha estado esperando ese ser? Ella cerró los ojos un momento como si buscara recordar piezas fragmentadas de un rompecabezas demasiado antiguo. El faro guarda el legado de nuestro linaje, comenzó, su voz un susurro tembloroso. Tu abuelo encontró algo que nunca debió ser desenterrado. Lo que sea que está dentro de ese faro, es un secreto que podría desatar un tormento inimaginable. Mis pensamientos se agolpaban como nubes tormentosas. ¿El legado qué significaba realmente? ¿Era el poder, el dinero o un conocimiento olvidado? Sabía que había riquezas que se habían perdido en el tiempo, pero lo que la figura quería de nosotros iba mucho más allá de lo material. Era algo que tocaba las fibras más íntimas de nuestras almas. Mientras corríamos, nos topamos con un camino de piedras resbaladizas, parte del antiguo sendero que conducía al faro. La brisa se intensificó, trayendo consigo un susurro como de voces lejanas. Podía sentirlas como si los espíritus de mis ancestros hubieran despertado de su letargo, advirtiendo de los peligros que acechaban. Las leyendas cuentan que el faro no solo ilumina el océano, también es un guardián. Puede mostrarnos lo que hemos perdido y lo que hemos de redimir, explicó mi tía, sujeta a la sabiduría heredada incluso en su miedo. ¿Pero si no podemos redimirlo? ¿Y si solo desatamos más caos?, cuestioné, mi voz temblando. No lo sé, querido. Pero debemos intentarlo. Esa sombra no descansará hasta que tenga lo que busca. El sendero se tornó cada vez más angosto, y un crujido repentino resonó detrás de nosotros. La figura salió de la penumbra, su silueta más definida, y ahora parecía tener una forma casi humana. No podrán escapar de lo que les pertenece, gritó. La sombra se alargó como tentáculos oscuros intentando atraparnos. Acelera, exclamó mi tía, y corrimos con más fuerza, sintiendo el aliento gélido de la figura detrás de nosotros. La luz del faro parpadeaba a lo lejos, donde las olas rugían con un poder ancestral. En el horizonte el cielo comenzaba a teñirse de un rojo inquietante como sangre en un océano oscuro. Cuando finalmente llegamos a la base del faro, un golpe de miedo se apoderó de mí. ¿Estás lista para lo que está dentro?, le pregunté a mi tía, sintiéndome pequeño frente a la inmensidad de aquella estructura.
Listo o no, aquí no hay vuelta atrás, dijo tomando mi mano con fervor, con un último vistazo hacia atrás, donde la figura estaba casi sobre nosotros, empujé la puerta del faro, abriendo una entrada hacia lo desconocido. El aire se volvió carga eléctrica como si lo que esperaba dentro tuviera vida propia, un destello de luz nos envolvió mientras cruzábamos el umbral. De pronto todo se volvió silencioso, y una calma extraña llenó el aire. Pero en ese silencio sentí que algo nos observaba. ¿Estás preparado para enfrentar a tu destino?, resonó una voz profunda desde la oscuridad del faro, y mi corazón se detuvo. La pregunta permanecía en el aire, mientras el misterio del faro comenzaba a desvelarse ante nosotros. ¿Seríamos capaces de enfrentar la verdad de nuestro legado, o seríamos los próximos en sucumbir a la sombra? Las paredes del faro eran frías y húmedas, llenas de ecos del pasado que parecían susurrar advertencias. Con mi mano sostenida fuertemente por mi tía abuela, nos adentramos en un mundo donde la luz y la oscuridad parecían danzar al compás de nuestros corazones. El aire estaba impregnado de algo más que salitre, un sentimiento pesado, casi palpable, como si los secretos del lugar presionaran contra nuestra piel. Mientras subíamos las escaleras de caracol, los escalones crujían bajo nuestro peso, resonando con cada paso que dábamos hacia lo desconocido. ¿Qué nos espera aquí?, pregunté, la ansiedad punzando mi pecho. La respuesta de mi tía llegó en forma de un susurro tembloroso: esperamos entender por qué estamos siendo perseguidos. Finalmente, llegamos a la cima. La habitación del faro se abrió ante nosotros, una vasta cámara iluminada por el resplandor tenue de la lámpara. La luz giratoria proyectaba sombras ominosas, revelando un viejo mapa colgado en la pared y una mesa cubierta de frascos que contenían polvo de épocas olvidadas. Tu abuelo sabía que un legado no solo era dinero, sino también el conocimiento que podía protegernos o destruirnos, dijo mi tía, acercándose al mapa. Sus ojos brillaban con un entendimiento profundo. Todo comienza aquí. Me acerqué viendo que la parte central del mapa estaba marcada con una gran X. La intersección de ríos y montañas parecía trazar un camino hacia un lugar que nunca había imaginado. ¿Esto es a dónde tenemos que ir?, cuestioné, sintiendo la urgencia apretando mis pulmones. Sí, y no solo eso. Aquí hay un diario que tu abuelo dejó, uno que explica cómo enfrentar a aquellos que nos persiguen, continuó. Sus manos temblaban mientras buscaba entre los frascos. Justo entonces, una sombra cubrió la puerta del faro. No hay escapatoria, resonó la voz de la figura tenebrosa. Era innegable que estaba allí, que el profundo deseo de recuperar lo que había perdido lo mantenía al acecho. Nadie nos detendrá, respondí sintiendo el impulso de defender no solo el legado, sino también a mi familia. Tomé el diario de la mesa mientras el aire se cargaba de tensión. Vamos, debemos alejarnos de aquí, instó mi tía abuela, ahora decidida y serena. Lo que hay en este faro es más de lo que esos hombres podrían manejar. La figura avanzaba, acercándose con paso firme mientras nosotros empezamos a despejar nuestros caminos hacia la salida. La luz parpadeante del faro reflejaba en sus ojos una avaricia incontrolable. La energía vibrante del diario me llenaba cada vez más de valor, un resplandor que hacía eco de las historias que había heredado. ¿Por qué te detienes?, preguntó la sombra, provocando mi resistencia y desafío. Esa maldición sobre tu familia, no puedes escapar de ella. Si hay maldición, también hay fuerza en nuestra sangre, le respondí sin dudar. La conexión con mis raíces me dio aliento y me hizo ver la situación con claridad, no estábamos solos. Con un movimiento rápido, abrí el diario, dejando que la luz danzante revelara palabras que hablaron de sacrificios, de enfrentarse a lo desconocido, y de una elección que definiría todo lo que éramos. Estamos listos para enfrentar lo que tú no puedes, añadí, mirando con desafío a la figura. Calla, rugió, pero ya no tenía el poder de intimidarnos. Sin pensarlo dos veces, salimos al aire fresco del océano, la brisa nos dio la bienvenida. Con cada paso el faro iluminaba nuestro camino mientras nos alejábamos de la amenaza que había estado sobre nosotros, mientras el camino se extendía y las olas rugían con intensidad. Le di la mano a mi tía abuela y nos dirigimos al lugar marcado en el mapa. Las respuestas nos esperan, le dije y ella sonrió esperanzada. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de colores cálidos que miraban hacia un nuevo futuro. Cada paso estaba marcado por una mezcla de libertad y determinación, una promesa de encontrar nuestra verdad y poder enfrentar lo que habíamos heredado. No solo el peso de una fortuna, sino también el poder para cambiar nuestro destino.
Los ecos de la violencia y el miedo se convertían en parte del pasado, mientras el eco de nuestra búsqueda resonaba en el amanecer. Se acercaba un nuevo capítulo, un legado que forjaríamos con nuestras propias manos. No olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora, es crucial para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este tipo de relatos. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace de esta historia, quiero leerte. Y por favor comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Los verdaderos fans saben la importancia de apoyar al canal con estas acciones. Nos vemos en la próxima historia.